Dios te bendiga de manera especial el día de hoy. Qué bueno que están con nosotros como cada viernes a partir de las 5 de la tarde en este tu programa Recíproco TV, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios seguirá siendo fiel. Hoy estamos acá de nuevo como cada viernes, compartiendo con cada uno de ustedes, su hermano y amigo el pastor Ezequiel Rivera, la Iglesia Jesucristo Fuente de Salvación. También tenemos con nosotros el evangelista Manuel Sánchez. Voy a dejar que se presente con todos ustedes. Dios te bendiga, querido amigo que no está sintonizando en este momento. Te damos gracias por habernos tenido como un espacio preferido en esta hora. Vamos hoy a estar hablando un tema muy interesante, así que yo no quiero que te apartes del televisor, porque hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo de Dios, el cual es la esencia del Padre y del Hijo con nosotros. Así que no te apartes de tu televisor, que hoy va a ser un tema muy interesante. Amén, amén. Y hoy vamos a tener un tema relacionado con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y voy a dejar a mi hermano para que así, si tiene alguna cita para empezar el día de hoy. Sí, vamos a estar buscando en el libro de los Hechos, en su capítulo 19. Vamos, para más rapidez, vamos a buscarlo por aquí. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 2. Vamos a estar buscando una cita para estar dando libros de los Hechos 19, su versículo 2. Vamos a estar leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejarlo ahí porque con esto se nos explica todo lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la esencia del Padre. Es la misma presencia de Dios, el tabernáculo de Dios con nosotros. Es el que nos consuela, dice la Biblia, es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que guía nuestro paso. El Espíritu Santo de Dios es el que dice la Biblia, el que moraba entre las aguas cuando el mundo fue creado por nuestro Señor. Dice la Biblia que en el principio el Espíritu Santo de Dios moraba sobre el abismo de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor a través de su palabra fue haciendo todas las cosas para que acontezcan. Amén. Pero yo quiero basarme a esta lectura que hemos hablado hoy, porque podemos ver que habían unos discípulos que eran del apóstol Apolo, en lo cual estaban, el apóstol Pablo contemplaba que ellos tenían una buena enseñanza. Él lo contemplaba detenidamente, pero en un momento dado, al ver que ellos hablaban muy bonito, predicaban muy bonito, pero no había manifestación, no se veía poder, el apóstol Pablo le dijo que si habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído de que existe el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra que el apóstol Pablo le impuso las manos y sobre ellos vino el Espíritu Santo de Dios, y dice que se le manifestaron el poder de Dios, hablando nuevas lenguas, así como pasó en Pentecostés, así como pasó en la casa de Cornelio. Amén. Amén. O sea, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y hay que entender de una manera clara cuáles son las funciones que hace el Espíritu Santo cuando empieza a morar dentro de un corazón. Por ejemplo, el Espíritu de Dios, cuando alguien le da acceso a su vida, toma posesión de esa persona y le ayuda a cambiar aquellas cosas que están mal, le ayuda a entender las cosas que todavía no entiende. Y hay milagros, manifestaciones de Dios a través
del Espíritu Santo. Pero para poder entender un poquito más sobre el Espíritu Santo, vamos un poquito más atrás en el libro de los Hechos, cuando se le había prometido a los apóstoles que iba a venir, que iba a llegar el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó el Espíritu de Dios? Es maravilloso hablar de esta tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo? ¿Quiénes lo recibieron? ¿Por qué solamente lo recibieron esas personas? Voy a dejar al hermano Manuel Sáenz. Fíjese, varón, que cuando aconteció ese hecho, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no llegue sobre vosotros, hasta que no hayan recibido la promesa del Padre, indicando que en el aposento alto esos 120 estaban esperando, los que quedaron, que eran 120, estaban esperando la promesa del Padre. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, fueron llenos, investidos de su poder, y hablaron en nuevas lenguas. Y todo aquel que pasaba por ahí incluso decía que estaban llenos de monstruos, estaban borrachos. Y lo que pasa es que el hombre carnal no puede discernir las cosas que son espirituales. Pero sí, en verdad, había una llenura tremenda del Espíritu Santo, Dios, una manifestación de Dios, y se entendían en su propio idioma. Amén. Y dice que estaban reunidos en el aposento alto 120 personas. Me imagino que en la fiesta de Pentecostés habían más de 120 personas. ¿Había más? Había muchísimas más. Claro. Pero solamente 120 recibieron el Espíritu Santo. Y hay un texto clave que vamos a utilizar para el tema central que estamos utilizando en este día, en el programa del día de hoy, que es el poder del Espíritu Santo. Y es que Cristo le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Judea, en Samaria y aún en los confines de la tierra. Yo soy una de las personas que digo que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. La Biblia lo dice. Pero no, tiene que haber manifestación, tiene que sentirse algo. Amén. Porque hay gente que dice, hermano, el Espíritu de Dios está aquí, pero... Nótese, varón, que también dice que estas señales, como dice el Señor, solamente seguirán a los que creen. Porque dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, libertarán los cautivos. O sea, eso es para el que cree. Porque si hay en duda o no está creyendo en esta poderosa palabra de Dios, en vano es lo que está profesando. Porque dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen solamente. Amén. Estas señales seguirán a aquellos que creen. ¿Cómo yo obtengo el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo ser marcado? ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu de Dios? De la siguiente manera, manteniéndome una vida, guardándome y apartándome del pecado. ¿Cómo puedo recibir al Espíritu Santo? Una de las primeras cosas o de los primeros principios para poder recibir al Espíritu de Dios es tener fe. Porque la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, debo de creer y tener la convicción, ¿verdad?, de que puedo recibir el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener al Espíritu Santo? Así como el varón decía a continuación, anteriormente, él decía que estas señales iban a seguir a aquellos que creyesen. Cuando tengo el Espíritu Santo, detrás no solamente de tener el Espíritu Santo, van a haber evidencias, manifestaciones que va a traer el Espíritu Santo de Dios a mi vida. Palabras de denuedo, milagros, señales, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué pasará? Estos sanarán, echarán fuera demonios, va a haber un poder. Ahora, ¿qué es la palabra poder? La palabra poder es la capacidad que yo tengo de hacer algo. Por ejemplo, en nuestro país, no importa el país donde tú estés, el presidente de tu nación, a pesar de que tú no veas como las personas lo describen, poderes y así por el estilo, tiene un poder.
Y el poder que tiene este presidente es que él tiene la capacidad de cambiar o hacer algo en tu nación. Por ejemplo, ahí está el poder legislativo, ahí está el poder judicial. Son poderes porque tienen la capacidad de hacer algo. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión que el evangelio no consiste en palabrerías, no consiste en palabras vanas, sino que el evangelio de Dios es poder de Dios para transformar a aquel que necesita transformación. ¿Qué es la palabra poder? La capacidad de cambiar a alguien. Si tú me dices que tú predicas el evangelio, llevas 5 años predicando el evangelio, pero nadie se ha podido convertir al evangelio, nadie ha sido transformado por el evangelio, nadie ha sido cambiado por el evangelio. Entonces significa de que te hace falta el poder del Espíritu Santo. Donde está el poder del Espíritu de Dios, hermano, allí hay libertad. Amén. Lo que pasaba, como decíamos en el principio, con esos jóvenes, esos discípulos de Apolo. Porque hay una diferencia grande entre esos dos siervos de Dios. No quiere decir que uno sea más grande que otro y uno sea más pequeño. Pero Apolo era un hombre grande en la enseñanza. Tenía mucho conocimiento de la palabra. Pero Pablo sucedía que la cosa era más profunda. Porque no tan solo era grande en la enseñanza, pero también tenía poder. Había manifestación de Dios. Ellos dos versículos en Romanos 8:16 me parece, y Romanos 8:14, que son que dan mucha confirmación de lo que es el Espíritu Santo de Dios, porque dice que los guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Mire que tremendo, hermano, lo que estamos hablando el día de hoy. Pero ¿cómo yo recibo el Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo, lo primero es que no hay nada que tú puedas hacer para llamar la atención, para obtener el Espíritu Santo, más que tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla que cuando el Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles, dice que un hombre se le acerca a uno de los apóstoles y le dice que cuánto él tenía, un mago, me parece que su nombre era Simón también, el mago, sí, se le acerca y le dice que él quería pagar para tener ese poder, para él hacer prodigios y milagros. Y creo que fue el apóstol Pedro que le dijo que tu dinero perezca contigo. Pedro, sí. ¿Por qué? Porque esto no se negocia, esto es por gracia, esto está apartado para aquellas personas que tengan la capacidad de creer en un Dios que se va a entrar dentro de tu corazón, va a transformar tu vida, va a transformar tu familia y va a transformar todo tu entorno. Aún las personas que se acercan a ti van a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Esto es un regalo inmerecido, no lo merecemos. Ahora, el Espíritu Santo juega un papel muy importante en el corazón de las personas. ¿Sabe por qué? Porque es aquel que renarguye de pecado. Es como esa parte de la conciencia que te dice, eso está mal, y te hace enderezar en el camino correcto. Yo quiero saludar de manera especial a las personas que se están conectando con nosotros. Nuestra hermana Nadia Marchena, que se está conectando, Dios te bendiga de manera especial. Alifonsa Romero, Marcela Estilista, Augusto Abrego, dice desde Argentina, nos está viendo. Libertad, Dios te bendiga también. Y a todo ese Juan Carlos Corporán, que también está conectado. Dios le bendiga a todo ese público hermoso que siempre se conecta con nosotros cada viernes a partir de las 5 de la tarde. Comparte esta transmisión para también poder edificar a otros. Ahora, vamos a hablar un poco de la naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a describir el Espíritu Santo, ¿cómo es Él? Bueno, la Biblia dice que Él es una persona. Hay muchos predicadores que hablan de que como que de una fuerza, que es una manifestación. No, pero la Biblia dice que es una persona real, que Él puede hablar con nosotros como usted y yo estamos hablando. Él es un amigo. O sea, tiene emociones. Tiene sentimientos. Él es un amigo, dice la palabra también. Él es un amigo, o sea, Él nos guía hacia toda verdad, dice la palabra de Dios.
O sea que el Espíritu Santo hay momentos que se siente mal. Claro, cuando nosotros hagamos algo que no está conforme a su palabra, dice la palabra que lo contristamos. Entonces dice la palabra, se nos va, se nos aleja, lo alejamos de nosotros con nuestras acciones, con nuestra manera de cómo actuamos, cuando no caminamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y fíjese que hay un ejemplo ilustrativo, varón, porque cuando Cristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Como paloma. Y si vemos la característica de la paloma, vemos que la paloma mansa es un animal manso. Sí. O sea, el Espíritu Santo también es manso. Amén. Si vemos la característica de la paloma, podemos ver que la paloma es un animal, un ave sensible. Sí. O sea, usted ve una paloma acá, muchas palomas cerca, y usted quiere tomar una paloma, y antes de usted tomarla, automáticamente ya esa se fue. Se va. Y así mismo es el Espíritu Santo, como usted decía, fíjese que tiene una similitud, también es sensible. Hay varias manifestaciones, nada más no es como paloma. Dice la Biblia también que tiene manifestación como de fuego. Amén. También como el agua. Amén. En otra palabra, no sé si usted recuerda que en el monte Sinaí era también un terremoto la manifestación de Dios. Amén. Entonces, porque al fin y al cabo, todas las manifestaciones de poder tienen que ver con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, lo que es el motor donde el cristiano puede operar en el poder de Dios, el Espíritu Santo. Un cristiano que no cree en el Espíritu Santo es un cristiano que carece de poder. Por eso vemos muchas iglesias y conocemos muchos cristianos que si cae una persona endemoniada, ellos tienen miedo de echar fuera el demonio, o temen utilizar la liberación, o temen, ¿por qué? Porque no hay poder del Espíritu Santo. Ahora, un lugar donde el poder del Espíritu Santo es evidente, hermano, la gente corre, porque cada día es una nueva revelación del Espíritu y hay manifestaciones del Espíritu. Pero donde no está la manifestación del Espíritu Santo, usted se da cuenta porque es un lugar como vacío, es un lugar como seco. Y no sé si a usted le ha tocado ir y visitar a congregaciones donde usted va, se goza en el servicio, se canta, se predica y usted se acaba el servicio, usted siente como que se quedó vacío. Amén. Como que algo no lo llenó y usted dice, ¿qué pasó? Voy a dejar al varón que me hable un poquito de esto. Bueno, sí, como usted comenta, ciertamente es así, porque por ejemplo, en una iglesia usted puede tener hasta un coro de adoración. Dije de adoración porque si es de adoración tiene que sentirse la presencia del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces hay iglesias que están adornadas con un coro bien bonito, cantan, pero no se siente la presencia de Dios porque muchas veces son coros que prácticamente están ligados muchas veces enredados a los asuntos de este mundo. Muchas veces usted ve un coro con una muchacha quizás mal vestida, un joven con una pelada imitando moda y así por el estilo. No puede ver una manifestación de Dios cuando no hay una evidencia de que hay un testimonio de que esa persona ha sido transformada y cambiada, porque la Biblia dice que cuando uno viene a Cristo es una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Significa que el Espíritu Santo de Dios tiene que morar en esa persona y debe haber una manifestación de Dios en su vida. Amén. No, y que una persona que tenga el Espíritu Santo no puede estar cautiva. Es lo primero, porque la Biblia dice que en un templo no pueden haber dos señores. No, usted le sirve a Dios, su corazón estará luz o habrá tiniebla, porque ninguna relación tiene la luz con las tinieblas. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo cuando mi corazón practica la hechicería. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo cuando en mi corazón está la práctica en mi vida cotidiana del adulterio y de la fornicación. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu de Dios cuando estoy atado a vicios, a adicciones, que estuvimos hablando de un programa sobre las adicciones y cómo ser libre de ellas. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo cuando vivo una vida siendo practicante del pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en un templo que está limpio. Amén. No habita en templo sucio.
Amén. Es tanta, varón. Nosotros creemos, confesamos un Dios todopoderoso que se manifiesta de manera trina. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero muchas veces hay personas y hay religiones que han, de manera errónea, han cogido una tendencia equivocada. Por ejemplo, hay unos que dicen que son testigos de Jehová. Porque ¿cómo yo puedo ser testigo del Padre si no conozco al Hijo? Si no amo al Hijo. Si no tengo una manifestación del Espíritu Santo de Dios, que hay que dar testimonio de ambos. Por ejemplo, yo no me gustaría como que la gente crea que uno crea que está creando contienda porque esta es una religión entre Dios. Es que la palabra de Dios es una y no tiene interpretación privada. Claro. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo una misma persona son. Y que cuando una persona ha conocido al Padre, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios hay que dar testimonio del Padre y del Hijo. Amén. Amén. Entonces, es un tema muy interesante, mis queridos hermanos, y hay que entender cuáles son las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un consejero, el Espíritu Santo es un maestro, el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es aquel que nos acompaña en todos los días de nuestras vidas, es aquel que renarguye de pecado. El Espíritu Santo es aquel que nos hace sentir que dentro de nuestro interior brotan ríos de aguas vivas. Claro. Estas palabras que son santas y poderosas, sin el Espíritu Santo de Dios, viene a ser un libro de literatura. Óigase, los poderes del Espíritu. Santo, repita eso, varón, ahí eso está fuerte. Sí, estas palabras que son santas y poderosas, que son vida y espíritu, la palabra dice de Dios, pero sin el Espíritu Santo de Dios, vienen a ser un libro de literatura, un libro más, un libro sin poder prácticamente, porque donde no está el Espíritu Santo de Dios no hay poder y no hay libertad. Amén. Así mismo es. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Vámonos a unos breves comerciales, no se desconecte de la sintonía, y cuando regresemos vamos a seguir más hablando sobre este tema, sobre la manifestación del Espíritu Santo. Dios te bendiga, no te desconectes de la sintonía, nos vemos en breves minutos. Gloria a Dios. Estamos de regreso en tu programa Recíproco TV, dando por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Gracias a las personas que nos mantuvieron en espera, ¿verdad? Luego de los comerciales y que se conectaron con nosotros. Estamos hablando hoy sobre la manifestación del Espíritu Santo, la importancia de vivir con el Espíritu Santo. Hay un tema que queremos llegar y voy a dejar a nuestro hermano Manuel Sánchez para que él nos explique cuáles son aquellas manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos, que la iglesia no está viendo y que debería verla muy a menudo como en el principio de la iglesia. Bueno, manifestaciones como de sanidades, manifestaciones donde una persona vaya atribulada y se vaya aliviada a través del Espíritu Santo de Dios, que se manifieste, que se derrame de una manera poderosa. Por ejemplo, una iglesia donde alguien vaya con la esperanza de que Dios está ahí, va con esa expectativa y así mismo, conforme a como cree, le será hecho, pero también tiene que haber una iglesia que esté en plena comunión con el Espíritu Santo de Dios. Que Dios se manifieste de una manera poderosa, donde esa persona reciba sanidad. Esa es una iglesia que en verdad tiene la manifestación de Dios. No tan solo hay revelación, sino hay manifestación de Dios. Amén. Amén. No, y que hay un punto muy importante con el Espíritu Santo. Hay gente que dice, bueno, si usted quiere creer en el Espíritu Santo, y si yo no creo, no quiero creer en el Espíritu Santo. Lo único que hay un asunto, y es que la Biblia dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es aquel Espíritu a quien va a resucitar a aquellos que han muerto en Cristo. Es el mismo Espíritu que va a levantar a su pueblo.
Entonces, si no tenemos al Espíritu de Dios, no vamos a poder ser arrebatados con Él. No vamos a poder resucitar en la primera resurrección, que es para vida. Entonces, si no creemos en el Espíritu Santo, tampoco podemos creer en el Hijo. Y si no creemos en el Hijo de Dios, tampoco podemos creer en el Padre. ¿Verdad que sí, varón? No, el que no cree en el Espíritu Santo no puede creer en el arrebatamiento. Porque el Hijo, dice la Biblia, que seremos arrebatados, pero Él no va a esperar en el aire. Pero para nosotros ser levantados de ese trayecto de aquí de la tierra al aire, donde Jesucristo nos va a esperar, es el Espíritu Santo que nos va a levantar. Porque nadie sin el Espíritu Santo de Dios va a ser levantado. Porque dice la Biblia que seremos transformados, nuestro cuerpo corruptible, que se desgasta, va a ser transformado en un cuerpo igualito al de los ángeles. Y todo eso acontece nada más con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así mismo es. Bueno, mis queridos hermanos, es un tema demasiado interesante el día de hoy. Hay unos números que vamos a poner en pantalla, ¿verdad? Para que si alguien siente llamar a la línea telefónica y dar su aporte, ¿verdad?, a este tema tan interesante del Espíritu Santo, también lo puede hacer. Recuerde que también usted es parte de esta programación. Quiero seguir saludando y felicitando a todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales. Así que Dios te bendiga de manera especial y gracias por ser parte siempre de este maravilloso programa Recíproco TV, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Otra cualidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es aquel quien convence de pecado al pecador. Y para esto usted se preguntará y dirá, pero si el pecador no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo puede convencerlo de pecado? De la siguiente manera: hay dos formas como el Espíritu Santo puede obrar en la vida de una persona. Una de ellas es la posesión, es entrar dentro del corazón de una persona, transformar esa persona. Y la segunda es la influencia. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, en el tiempo de la antigüedad, que venía sobre los profetas. Venir sobre los profetas era como una influencia sobre ellos, y cuando ellos estaban inspirados por el poder del Espíritu Santo, entonces profetizaban. Fíjese que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, dice que venía el Espíritu de Dios sobre él y dice que lo usaba, pero luego cuando el Espíritu se iba, ya, cuando venía sobre el profeta Elías, cuando venía sobre el profeta Isaías, cuando venía sobre el profeta Jeremías, decía el profeta Isaías, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí. No decía dentro, sino sobre. O sea, y la palabra sobre quiere dejar dicho influencia externa, no interna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede habitar en un templo que está sucio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace? En una influencia externa, ¿verdad?, toca el corazón de las personas y lo renarguye de pecado y le da a entender las áreas en las que ha fallado a su Creador. Entonces, en esa manera se manifiesta entonces el Espíritu de Dios, que es el quien convence de pecado. Si yo como humano, el varón también como humano, quiere convencerlo a usted de pecado, quizá no lo podamos lograr. Porque el que está en pecado siempre quiere ocultar su pecado y justificarlo. Pero cuando el Espíritu de Dios llega, el Espíritu te da a entender en cuáles cosas le has fallado a Dios. El Espíritu te da a entender cuáles son aquellas áreas de tu vida que necesitas cambiar. Y es ahí donde pasan personas al altar y van a la congregación, y cuando van a la iglesia ellos sienten el poder del Espíritu Santo y de repente hay diferentes manifestaciones. Hay algunos que lloran, otros caen al suelo, otros, pero son tocados por el Espíritu de Dios. Pero no es que el Espíritu vive en sus corazones, sino que el Espíritu de Dios lo tocó, vino sobre ellos. Amén. Sí, como usted iba diciendo, muchas veces nosotros predicamos el Evangelio. Muchas veces queremos que la gente conozca a Cristo, pero dice la palabra que por mucho que uno riegue la palabra, que riegue la semilla, dice que el Espíritu Santo de Dios es el que lleva a la iglesia las almas que han de ser salvas, es el que toca los corazones, es el que convence a la persona, al hombre de error, de pecado, y es el que finalmente viene convenciendo a la persona para que vayan y asistan a una iglesia.
porque nosotros por nuestra propia cuenta no tenemos el convencimiento, no tenemos ese don, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, sí nos da la capacidad de nosotros poder convencer a través de su Santo Espíritu, de que el Espíritu Santo caiga sobre ellos también, y puedan decir, sí, voy para allá porque como que sentí la presencia de Dios cuando tú me hablas, me tocaste tal tema o algo. Yo no sé si usted ha notado que hay personas que aunque no crean mucho en Dios, pero de un pronto como que le da hasta un corrientazo, un escalofrío, cuando alguien le habla algo profundo de Dios. Y amén. dice, sentí la presencia de Dios, varón, cuando tú me hablaste de esto. No sé, porque a veces hay áreas como que son tocadas. Porque hay palabras que a veces no salen de uno, que es directamente del corazón del Espíritu del Espíritu Santo de Dios, amén. Varón, y una pregunta, ¿usted ha leído la historia en la palabra de Dios que habla cuando Pablo fue a predicarle a esta ciudad que tenía muchos dioses y dentro de ellos había un Dios que no tenía nombre? ¿Usted ha leído esa historia? No tanto. Que decía que Pablo, el Dios desconocido. Y Pablo empezó a hablar con esta gente con sabiduría, pero yo sé que fue por vía del Espíritu Santo. Amén. Ahora, usted ha leído la otra historia cuando Pablo estaba predicando, que el mismo rey dijo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, porque había un convencimiento. No era en la palabra de Pablo, sino era en la palabra que el Espíritu ponía en su boca. Ponía en su boca, exacto. Porque es el Espíritu Santo quien renarguye de pecado al pecador. A veces hay personas que quieren predicar el evangelio y es verdad, tienen la intención de que la persona se salve, quieren que la gente se convierta, pero sin el Espíritu Santo vas a hacer daño con tu mensaje. Amén, amén. Es como dice también en el libro de Isaías, cuando él dice, el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí. Y cuando el Espíritu Santo de Dios cae sobre alguien, entonces ahí le va mostrando qué es lo que quiere hacer, y me llevó para enseñar, para predicar, para dar a conocer cuál es el propósito de Dios en cualquier tarea que uno vaya a emprender. En una ocasión voy a explicar un testimonio de mi vida personal. Había una problemática en una situación donde estaba, y un hombre que muy amigo mío, que siempre está conectado con Dios, y me dijo, varón, yo quiero hablar contigo. Yo no sabía qué estaba pasando. Y cuando fui a su casa, me dijo, mírame, en unos días te van a citar a una reunión para hacerte daño a tu imagen. Y te voy a decir la palabra que el Espíritu Santo me dijo que te dijera. No hables hasta que el Espíritu te diga que hable. Y en ese momento salgo de la casa del amigo mío, del hermano, y en ese justo momento me llaman y me dicen, varón, hay una reunión para tal día, fulano y fulano y fulano, exactamente igualito. Cuando yo llego a la reunión, hermano, había una influencia maligna y una discusión y un asunto, y había dos personas que estaban discutiendo y así. Sí, hermano, el mismo enemigo metido ahí. Y yo quería hablar, pero me acordé de la palabra que había dicho el hermano, no hables hasta que sea el Espíritu Santo que te ministre, que hable. Y en ese momento, cuando el Espíritu tocó mi corazón para hablar, yo hablé, y fue en el momento exacto como cada palabra cayó en su sitio. Hermano, todo el mundo salimos amigos de la reunión, salimos hermanos. ¿Por qué? Porque aún las palabras más fuertes que puedan salir de tu boca, si salieron por vía del Espíritu Santo, va a traer edificación. Amén. Ahora, cuando nosotros somos los que queremos hablar, cuando somos nosotros los que queremos expresar y decir, por más sabio que nosotros nos hagamos en nuestra propia, en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia opinión, cuando yo transmito un mensaje de la palabra de Dios sin tener al Espíritu Santo y sin la necesidad del Espíritu Santo, mi mensaje no edificará, sino que hará daño. Cuando yo doy una palabra y carezco de poder del Espíritu de Dios, esta palabra sale vacía. Por eso necesitamos al Espíritu. Por eso la iglesia necesita al Espíritu Santo.
Cristo dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer en mi nombre. Pero fíjese que no se la digo que la iban a hacer solos. No tenemos la capacidad como seres humanos de manipular a un enfermo para que ese enfermo psicológicamente pueda ser sano. No, el poder del Espíritu Santo lo sana. No tenemos la capacidad de hacer que alguien que esté endemoniado, que haya perdido el raciocinio, que la gente lo llame ya como si ya es un enfermo mental. No hay forma. Escuche bien lo que le voy a decir. De una manera de manipulación de una persona, sacarla, ¿verdad? Y traerla a la cordura sin el poder del Espíritu Santo. Porque el único que liberta al hombre es el Espíritu de Dios. El único que sana al hombre, hermano, escuche bien esta palabra, por el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no tenemos el poder de hacer nada de eso. El Espíritu de Dios es el motor que mueve a la iglesia de Jesucristo a hacer cosas mayores que las que Jesucristo hizo. Inclusive todas las cosas que nosotros pedimos, es verdad que uno se la pide al Padre, pero la pide en el nombre de su Hijo. Pero el que hace la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos da a nosotros a pensar? De que nosotros estamos si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, estamos totalmente vacíos. No hay manera de nosotros decir, nosotros vamos a emprender algo, vamos a echar para adelante esa obra. Si no está el Espíritu Santo de Dios, nosotros nos estamos moviendo en balde. Esto no es por la fuerza. Dice la Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Sino más bien, poniendo la fe en que el Espíritu Santo de Dios siempre va a estar con nosotros, guiándonos hacia toda verdad, hacia toda justicia. Incluso podemos ver que la Biblia dice que toda blasfemia le es perdonada al hombre. Toda blasfemia, como en contra del Padre o del Hijo. Oiga, sin embargo, dice que la blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios no tiene perdón. No le es perdonada. Entonces, parece, es delicado ese tema. Hay una diferencia grande y fuerte. Cuando se habla que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no le es perdonada, significa que el Espíritu Santo de Dios es la esencia del Padre. Es la sustancia del Padre, lo mejor del Padre. Porque es su Espíritu Santo. Dese cuenta que un hombre, por ejemplo, el mismo hombre, nosotros como hombres, también tenemos una naturaleza semejante a Dios. Nosotros, por ejemplo, nuestro cuerpo, el cuerpo se divide en cuerpo, alma y espíritu. Pero si uno no tiene el espíritu, prácticamente el cuerpo prácticamente se desvanece. Ahora, nada más tenemos que ver cuando una persona muere y automáticamente el espíritu sale. Ese cuerpo se pudre, pero mientras el espíritu está ahí, permanece vivo. Exactamente. Entonces, porque es la vida del ser humano. Dice la Biblia, por eso, la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Amén. Y mire, está poderoso este tema, ¿eh? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo sé que el tiempo quizás no nos da para hablar e interpretar lo que es una blasfemia, porque creo que muchas personas tienen entendido lo que significa la palabra blasfemia. Y cada vez que nosotros escuchamos este versículo bíblico que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de pecado, lo primero que cada persona que escucha este verso empieza a analizar a la persona que usted un día escuchó que dijo que no creía en Dios, que no creía en el Espíritu Santo, y empezó a decir un sinnúmero de cosas, y usted dice, bueno, fulano está perdido. Entonces es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque hay que nutrirse, ¿verdad? De qué se refiere cuando dice la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo, es maravilloso hablar del Espíritu de Dios. Porque, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? La Biblia habla y dice que el apóstol Pablo dice, y le digo a la iglesia, que tenía que vivir con himnos espirituales. Con cánticos, con salmos. Estaba hablando de una conexión de la iglesia con el Espíritu de Dios. Si usted va, míreme, hay gente que de repente va caminando y choca y tropieza con algo y se da un golpe. Y la primera palabra que sale de su boca es fulano, y menciona el pájaro malo.
Y menciona a Satanás en No forma. tiene el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que y cristianos, hermano. Yo, aún teniendo un muñero, me he dado tropezón y obligatoriamente ya esa palabra no sale. Es lo que le digo. Entonces, ¿qué pasa? Porque lo que está en tu corazón es lo que va a salir por tu boca. Y discúlpame la gente que le ha pasado esto, pero tengo que decir. Cuando usted va manejando y usted va conectado con Dios, y usted va diciendo santo, 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 y cada momento de su vida usted tiene una comunión con Dios, santo, 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 o cantando himnos espirituales, aleluya. Cuando usted entra y va a tener un accidente de repente, y usted va diciendo santo, santo, diciendo Jesús, Jesús, hermano, lo que va a salir en el momento, en el instinto, al instante, no va a salir otra palabra más que decir santo. ¿Por qué? Porque lo que había dentro de su corazón era alabanzas al Señor. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestro corazón alabando a Dios, conectado con el Espíritu de Dios, se nos hace difícil a nuestra carne pecar. Escuche bien lo que le voy a decir. Se nos hace difícil a nuestra carne pecar. Lo más difícil del ser humano es controlar su corazón. Amén. El corazón no se detiene. Y para nosotros ser llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos que tener un dominio propio. Y para tener un dominio propio, tenemos que tener el control total de nuestro corazón, para rendirlo a la voluntad del Espíritu. Amén. Todo el que está aquí, presta atención porque es muy interesante lo que vamos a hablar ahora mismo. Cómo ser lleno del Espíritu de Dios. Y cómo yo puedo rendir mi corazón al Espíritu teniendo un control total de mi corazón, apoderándome de mi corazón. ¿Y cómo me puedo apoderar de mi corazón? Mírenme, nuestro corazón todos los días nos da tareas. Usted va conduciendo su vehículo en la calle y de repente usted ve un vehículo que tiene un color inusual, que no es normal, y dice, oye, ¿qué color de vehículo? Usted ve de repente que están montando un cristal y los trabajadores están levantando un cristal a una cuarta planta y dice, oye, y se le cae ese cristal a esa persona. Usted va a la iglesia y cuando el predicador está predicando dice, wow, ese predicador sí predica bien. Las cortinas se ven bonitas. Wow, el canal de televisión, mírame, qué linda se ve esa imagen. Óyeme, qué lindo está ese logo. Y todo el tiempo su corazón le está dando tareas. Y mientras usted esté viviendo y su corazón le esté dando tareas, usted está siendo controlado por su corazón. Usted va a ver una hermana que va a llegar a la iglesia con una ropa no debida y lo primero que usted va a pensar, wow, esa hermana no puede llegar a la iglesia de esa manera. ¿Por qué? Porque tu corazón te está controlando. Pero cuando tú tienes controlado a tu corazón, tú no estás pendiente a lo que está sucediendo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un dominio de tus emociones. Y al tener un dominio de tus emociones, le da todo el control total y pleno. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a moldear tu carácter. Empieza a cambiarte. Empieza a transformarte. ¿Por qué? Porque en vez de tu corazón darte tarea, tú le estás dando tareas a tu corazón. Amén. ¿Cómo le estás dando tareas a tu corazón? Te levantas toda la mañana, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te mantiene el día entero meditando en esa cita. ¿Cómo le das tareas a tu corazón? Manteniéndote, adorando canciones cristianas. Tu corazón dejará de controlarte. ¿Por qué? Porque le estás dando el control total al Espíritu y a la comunión con el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otra palabra, de nuestro corazón está el que nosotros decidamos vivir o morir. Porque ahí están todas las emociones, ahí se concentran todas las emociones y todas nuestras actuaciones, que muchas veces nuestros malos deseos, nuestras malas decisiones vienen de ahí todas. Pero cuando nosotros nos concentramos para vivir una vida en santidad, y hagamos lo que el Señor dice, venid a mí con cántico, venid a mí con himno, venid a mí con alabanza, con todo tipo de instrumentos, adorar a Dios con todo lo que tiene. Cuando usted se dedica a vivir una vida para agradar a Dios, no es que una gente no peque, puede pecar, pero es muy difícil que peque, porque es que está lleno de Dios. Y dice la Biblia que de lo que está lleno el corazón va a hablar la boca. Amén. Amén.
Hermano, mírenme, este tema es interesante. Vamos a tener que hacer un segundo tema sobre este tema y vamos a hablar sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que es una blasfemia cuando blasfemamos en contra del Espíritu Santo y las demás cosas. Hemos llegado a la conclusión, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero hemos llegado ya al final de este programa. Así que Dios te bendiga de manera especial. Quiero anunciar algo, hermano. Vamos a ver si allá en cabina nos muestran esta imagen. Próximamente va a salir un libro escrito por este servidor, amén, su hermano y amigo, el pastor Ezequiel Rivera, con el título Ya Visto. Déjà vu. Si se puede acercar, no sé si se puede acercar un poquito, usted puede notarlo ahí, donde cada persona que ha tenido un déjà vu ha querido que le expliquen esto. Es un tema muy interesante. Este libro próximamente estará disponible, ¿verdad? Así que les pido la oración a todas las personas que siempre están apoyando nuestro ministerio. Mírenme, ¿conoces ese sentimiento? ¿Tienes la sensación de que ya estuviste en un lugar, que ya escuchaste esa conversación y que ya viviste esa experiencia? ¿Cómo podemos explicar esto que nosotros hemos vivido a través de la palabra de Dios? Y vamos a hablar algo muy interesante, hermano, sobre el tiempo y sobre la eternidad y de cosas que nosotros ya hemos vivido conforme a la palabra y que nos faltan por vivirla, pero ya nuestro espíritu la ha vivido. Interesante, ¿verdad? Así que no te pierdas cuando el lanzamiento de este libro, Ya Visto, Déjà Vu. Así que Dios te bendiga de manera especial. Voy a dejar al hermano Manuel Sánchez para que esté haciendo una oración por las personas que estuvieron viendo este programa el día de hoy y esas personas que le interesa recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Brevemente una oración y terminamos con esta oración. Dios te bendiga. Dios te bendiga y quiero hacer una oración por ti. Tú que estás en tu televisor en este momento sintonizando, queremos hacer una oración. Quiero que tú alces tu mano conjuntamente con nosotros. Padre amado, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas cada oyente, cada persona que está, aleluya, en su televisor, contemplando este programa en este momento. Bendito Dios, la bendición del Dios Todopoderoso caiga sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y sea tú guardando su entrada, su salida de ahora y para siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Dios te bendiga y hasta una nueva entrega. Fue tu hermano y amigo Manuel Sánchez. Dios te bendiga. Nos vemos en otra próxima entrega de tu programa Recíproco TV, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios te bendiga. Escucha.